Lutero fue: quitad la misa, destruid la iglesia. San Alfonso dijo, cito, «El diablo siempre ha intentado, por medio de los herejes, de privar al mundo de la verdadera misa, por lo que los precursores del anticristo, antes que cualquier otra cosa, tratarán de suprimir y abolir efectivamente el santísimo sacrificio de la misa, como castigo por los pecados de los hombres, según la predicción del profeta Daniel, y le fue dado poder contra el sacrificio perpetuo». Pablo VI introdujo todo un nuevo rito para ordenar a los sacerdotes y obispos el 18 de junio de 1968. Pablo VI destruyó completamente el rito de la ordenación. Eliminó específicamente las oraciones y ceremonias que formaban parte del rito tradicional. De hecho, las oraciones que eliminó Pablo VI fueron casi las mismas que fueron eliminadas por la Iglesia Anglicana después de separarse de la Iglesia Católica. El Papa León XIII, en su bula apostólica Cura del 13 de septiembre de 1896, declaró que los ritos anglicanos de ordenación eran inválidos. Por ende, el nuevo rito de ordenación de Pablo VI debe ser considerado como inválido. La Iglesia Anglicana también suprimió el subdiácono y las órdenes menores del sacerdocio, y los reemplazó con un ministerio de 3 grados, obispos, sacerdotes y diáconos. Esto fue precisamente lo que hizo Pablo VI. El 3 de abril de 1969, Pablo VI introdujo una nueva misa con ayuda de 6, entre comillas, ministros protestantes, lo cual estaba predicho que ocurriría en el fin del mundo bajo la dirección del demonio para tratar de poner fin a la continuidad del santo sacrificio de la misa en todo el planeta. Fue el intento del demonio para destruir para siempre la misa del rito romano católico tradicional. En la nueva misa de Pablo VI se cambió la misa del latín al vernáculo, hizo que el sacerdote se volteara hacia el pueblo y que la comunión se diera en la mano. La misa se celebra en una mesa en vez de sobre el altar. Estas mismas cosas también se vieron en la liturgia anglicana cuando ellos se separaron de la Iglesia Católica en el siglo XVI. El 83% de las oraciones de la misa tradicional fueron eliminadas y excluidas en la nueva misa. También el tabernáculo ha sido movido a un lado o puesto en un cuarto separado fuera de la nave principal de la iglesia. Se eliminó el comulgatorio, las estatuas tradicionales y las estaciones del Vía Crucis. Incluso las nuevas iglesias que se han construido parece que fueron diseñadas por los demonios desde el abismo del infierno. Se cambió el interior de las iglesias católicas y ahora muchas se parecen a las logias masónicas. En el centro de la iglesia donde antes estaba presente el tabernáculo, han colocado la silla presidencial y el hombre se sienta en esa silla. Esto es el hombre en el lugar de Dios. Esta es la religión del anticristo. John Guitton, un amigo íntimo de Pablo VI, escribió: «La intención del Papa Pablo VI en relación a lo que comúnmente se llama la nueva misa fue reformar la liturgia católica de tal manera que casi coincidiera con la liturgia protestante. Esto fue con una intención ecuménica de Pablo VI de eliminar, o al menos corregir, o al menos mitigar en la misa lo que era demasiado católico en el sentido tradicional, y repito, hacer que la misa católica se acercase más a la misa calvinista». Fin de cita. Nuestro Señor nos advirtió en Mateo 24:15 que en los últimos días, cito, «Cuando viereis pues la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel en el lugar santo, el que leyere entienda». Fin de cita. El término «la abominación de la desolación» también se encuentra en el primero y segundo libro de Macabeos del Antiguo Testamento. Creemos que Jesús nos dice que veamos si hay algo similar a la abominación de la desolación que aparece en Macabeos primero y segundo. En los Macabeos, esa abominación de la desolación era un objeto, un segundo altar construido sobre el altar de Dios en el templo judío, como parte integral de una forma de culto falso e idólatra que se introdujo para sustituir al verdadero sacrificio.
Esto ocurrió cuando apostataron los judíos de la fe que habían recibido. También fue la época en la historia de la liturgia judía en que las mujeres andaban por todo el altar. Segundo libro de Macabeos 6:4. Cito: mujeres que entraban con descaro en los lugares sagrados, llevando allí cosas que no era lícito llevar. Fin de cita. Muchos no saben que todo a partir del comulgatorio en realidad es considerado parte del altar. El altar no solo se compone de las piedras rectangulares de la losa, donde está colocado el tabernáculo. Por eso cuando Pablo VI introdujo la nueva misa, él estaba replicando lo que ocurrió con la abominación de la desolación en el Antiguo Testamento. Una segunda mesa o altar fue puesto sobre el verdadero altar de Dios. Creemos que la nueva misa es la abominación de la desolación que se predijo que ocurriría en el fin del mundo. También Jesús, el Cordero de Dios, fue muerto en la Pascua, por ende la misa tendría que morir en la Pascua. Pablo VI intentó matar la misa instituyendo la nueva misa en la Pascua, el 3 de abril de 1969. Caifás era quien ordenó que crucificaran a Cristo. Así como el sumo sacerdote judío llevaba el juicio de razón del sumo sacerdote judío, también conocido como el pectoral de efod, también Pablo VI llevó consigo en numerosas ocasiones esta misma vestidura. Esto no solo es el pectoral del sumo sacerdote judío, sino que además, según la enciclopedia de la masonería de Maquis, el efod es también, cito, usado en los capítulos americanos masónicos del arco real por el sumo sacerdote como parte de sus ornamentos oficiales. Fin de cita. Pablo VI quiso crucificar a Cristo en la misa al eliminar y reemplazarla con una falsificación y quiso crucificar a su Iglesia Católica intentando cambiarla por completo.